Buenas tardes a todos. Bueno, antes de nada, perdonen ustedes por el retraso, estos 10, casi 15 minutos que hemos dedicado a los compañeros de los medios de comunicación, lo cual es muy de agradecer. Pero bueno, vamos a tratar de ir ganando poco a poco este tiempo que hemos perdido. Bueno, bienvenidos, es un placer y estar otra vez aquí, sentados después de el ciclo que tuvimos hace no tanto tiempo, este mismo año, con casi los mismos compañeros de viaje, esta vez para tratar un tema de extraordinario interés, yo creo, para todos, ¿no? Se titula Empresa Saludable, pero vamos a hablar de antitabaquismo, de la lucha contra el tabaquismo, con unos datos impresionantes, ¿no? Cada año mueren en España 56.000 personas, ¿no? A causa del tabaco. Pero no vamos a hablar del tabaquismo en general, sino que lo vamos a tratar de centrar en lo que nos interesa ahora, que es la empresa. Porque si aproximadamente el 24% de los españoles fuman, cuando hablamos de las empresas parece que el trabajo produce ganas de fumar. Estamos hablando del 28% o el 30% de los trabajadores. Lo cual, pues situar este fenómeno en el ámbito laboral, pues tiene muchas consecuencias. Hablamos de mayores accidentes laborales, hablamos de menos concentración a la hora de trabajar, hablamos de absentismo laboral, hablamos de mayores conflictos entre fumadores y no fumadores. Y vamos a hablar aquí de lo importante que estos planes que pueden establecer las empresas cuenten con los médicos, y por eso tenemos con nosotros al presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, porque sin los médicos y sin los facultativos y sin la parte profesional todo esto sería imposible. Vamos a hablar de la labor que también hacen en todo esto no solo las empresas, sino las instituciones, y por lo tanto tenemos al consejero de Sanidad con nosotros para ver qué parte de esta salud laboral relacionada con el tabaco y con las empresas colaboran o no las instituciones. La Junta tiene un plan integral que tiene mucho que decir sobre esto. Imagino que el consejero nos hablará de ello. Pero sobre todo vamos a hablar de las empresas, porque esto está dedicado con nuestros compañeros de viaje en esta ocasión, que son Pfizer, que son nuestros patrocinadores. Luego está Socalpar, el Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, y la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo. Vamos a hablar sobre todo de qué manera las empresas pueden trabajar para la deshabituación tabáquica, que en algunos reportajes que hemos ido publicando durante esta semana en el norte de Castilla, pues pueden llegar a grandes ahorros, además de todo lo que estamos hablando de las empresas, en algunos casos de hasta 20.000 euros, o ahorros proporcionales, ¿no?, a los ingresos de las empresas, y muy importantes. Para esta primera parte, en la que estaremos aproximadamente media hora, después habrá una segunda mesa, tienen ustedes unos papelitos que les pido que ya desde el principio las preguntas que, según la intervención de nuestros ponentes, se les vayan ocurriendo, las escriban y las formulen. También les pido que nos hagan llegar las azafatas a la mesa estas preguntas, para que al final de la segunda mesa formulemos a todos los presentes las preguntas que ustedes quieran hacer. En lugar de hacer la mano alzada, pues mucho mejor se las preguntamos. Las tres personas que van a intervenir en esta primera parte, que les voy a pedir que sean breves, de una intervención primera por lo menos unos 5 minutos, así nos da tiempo a hacer una segunda, son el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, Miguel de Frutos, el jefe de Relaciones Institucionales de Pfizer, lo tenemos ahí al fondo, y nuestro herido y un poco cojo presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, José Antonio Otero, que aportará un poco la parte profesional, digamos, de los facultativos. Vamos a comenzar precisamente con los médicos y con José Antonio, para que nos dé un poco la visión de qué manera en las empresas, en colaboración con los médicos, pueden ayudarnos un poco a luchar contra el tabaquismo, y también pues a ahorrar en gran manera, ¿no?, que en estos tiempos no es poco importante. Adelante. Gracias. Quiero hacer, ateniéndome al tiempo que Carlos Ganzo ha delimitado, pero incluso reduciéndolo,
hacer tres cuestiones. Una primera institucional, una segunda más clínica y una tercera también institucional. La primera institucional, como presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, es agradecer enormemente al periódico El Norte de Castilla y también a los laboratorios Pfizer de, no solo en esta ocasión, sino en otras anteriores que tuvimos oportunidad de que fuera el colegio el sitio donde se debatieran cosas muy importantes para la medicina vallisoletana y la medicina castellano-leonesa. Pongo como ejemplo las jornadas de política sanitaria que, con el patrocinio de la casa Pfizer y con el altavoz y la generosidad también del Norte de Castilla, pudimos celebrar en esta comunidad, en este colegio, con altavoz para toda la sociedad castellano-leonesa. Yo creo que es una manera de cumplir con las obligaciones que tiene un colegio profesional como es el nuestro. Dicho esto, voy a la parte clínica de todo lo relacionado con el tabaco. Mirad, yo soy médico de cabecera, soy médico de familia, y siempre creí que la única cosa en la que el fin podía justificar los medios era la lucha contra el tabaco. La única cosa. O sea, no se me ocurría ninguna cosa más en la que el fin pudiera justificar los medios. Desde el punto de vista político, social, laboral, cultural, desde todos los puntos de vista. De aquella manera que cuando un paciente me decía, oiga, o yo le preguntaba, ¿debes dejar de fumar? Me dice, he pensado en el curadero de Tudela. Dice, adelante, me da igual los medios que pongas, lo importante es que dejes de fumar. Bueno, pues incluso en eso, que yo personalmente entendía como que el fin podía justificar los medios, he llegado a la conclusión de que no. No podemos hacer tonterías en este caso. Hoy disponemos de los medios suficientes para conseguir que las personas dejen su hábito tabáquico. Sin olvidar que, además de medicamentos que han comprobado su eficacia y su efectividad, hay una cosa importantísima, que es que el médico, el personal sanitario, de enfermería, de medicina fundamentalmente, puedan preguntarle al paciente si fuma y si fuma, es conveniente que deje de fumar. Ese es el principal factor. Y es una cosa que yo creo que los médicos ya tenemos muy interiorizado en nuestro trabajo diario de luchar fervientemente contra el hábito de fumar. Porque somos conscientes de lo que, sin duda, en la segunda mesa se va a desarrollar. La otra cuestión, ya no clínica, sino también institucional, es que, como sabéis, se está abriendo un debate a nivel nacional a partir del caso Eurovegas de Madrid, en el que se está cuestionando si es conveniente modificar algunos apartados de la ley del tabaco. Entonces, contando con la presencia de nuestro consejero, que esta comunidad ha sido firme en la defensa de algunas situaciones de salud pública y también de sostenibilidad del sistema sanitario, como ha sido la llamada atención últimamente sobre el copago asistencial de la medicina, de los fármacos dispensados en el hospital, también le pediría un cierto compromiso, un compromiso fuerte, porque creo que es de sentido común desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista de sociedad, el demostrar nuestra contundencia en el rechazo a cualquier modificación que suponga modificar la ley del tabaco y que permita fumar en determinados sitios de hostelería o dedicados al juego, los casinos, efectivamente. Yo creo que como país y como ambiente sociosanitario incluso, no debemos rebajar en ninguna medida estas medidas que se tomaron en su momento y que ahora ya están implantadas de manera segura. No solo en los lugares de trabajo, como es el caso de que nos ocupa esta tarde, sino a nivel general como ejemplo para la sociedad. No quiero decir nada más, y te lo dejo. Muchísimas gracias a todos por venir. El Colegio de Médicos está encantado
de hacer este tipo de actividades, contando con socios colaboradores como los laboratorios Pfizer, contando, como siempre contamos, con el advenimiento o la ayuda de la Consejería, Dirección General de Salud Pública, Agustín o la propia Consejería. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pasamos la palabra a Miguel de Frutos, que es responsable un poco de que nos encontremos aquí y son quienes están patrocinando estas jornadas y además quienes están desarrollando realmente con empresas reales, programas reales que están funcionando, y nos gustaría mucho conocer cómo está funcionando esto y qué perspectivas tenéis y cómo lo veis. Buenas tardes y muchas gracias, Carlos. Lo primero, agradecer al Norte de Castilla. La verdad es que esto es una iniciativa conjunta entre todos los que estamos aquí y bueno, pues muchas gracias por contar una vez más con Pfizer para colaborar en este tipo de eventos. Por supuesto, a José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos. La verdad es que nos encontramos aquí muy a gusto. Gracias por acogernos en vuestra casa, y al consejero de Sanidad, Antonio Sáez, por participar con nosotros activamente también en estas jornadas. Yo me gustaría hablarles muy brevemente de lo que es Pfizer. Seguro que todos ya, o la mayoría de ustedes nos conocen, pero bueno, hacer una breve introducción. Pfizer es una compañía ya con más de 150 años de historia, como el Norte de Castilla. Ya hemos cumplido... Un poquito menos. Sí, 160 el año que viene. Nosotros ya hemos superado también los 165, así que ya hemos celebrado los 150 años hace unos cuantos años, y tenemos una trayectoria muy larga. Pfizer se creó en el año 1849 en Estados Unidos. Somos una compañía norteamericana, y aquí en España llevamos un poquito menos de tiempo, desde el año 1952. Pero bueno, Pfizer es una compañía que bueno, uno de los valores más importantes y con el cual nos sentimos identificados todos los que trabajamos en la compañía es la innovación. Es la innovación que bueno, la consideramos desde muchos puntos de vista. Por supuesto, desde nuestra actividad en investigación y desarrollo, tenemos una inversión muy fuerte en I+D para el desarrollo de medicamentos innovadores, pero también innovación en todo lo que supone los procesos de gestión empresarial, todos los procesos por los que atraviesa nuestra compañía, y también innovación en la forma de relacionarnos con nuestros clientes y con los diferentes agentes del sistema sanitario. La innovación, como digo, es un principio básico de nuestra compañía. Centrándonos en el tabaquismo, pues todos sabemos que es un problema de salud muy importante. Está considerado por la OMS y por todas las autoridades sanitarias de nuestro entorno como una enfermedad crónica adictiva que causa la muerte prematura a más de la mitad de aquellos que la padecen. Y bueno, desde Pfizer pues también estamos tratando de aportar soluciones innovadoras al abordaje de este problema de salud tan importante. Soluciones desde el punto de vista de la I+D, y hemos desarrollado un medicamento con un mecanismo de acción específico para el abordaje de esta enfermedad. Y también a través de acuerdos de colaboración que pensamos que son innovadores con los agentes sanitarios, con las instituciones sanitarias, y recientemente pues hemos firmado un acuerdo marco de colaboración con la Consejería de Sanidad de aquí de Castilla y León para la cooperación en materia sanitaria, y un convenio específico con los responsables de salud pública para desarrollar también actividades de difusión en el ámbito sanitario y de salud pública, incluyendo el tabaquismo. Y por otro lado, como una tercera pata, pues también estamos tratando de dar apoyo a las empresas. Y desde hace ya unos cuantos meses, más de un año, en Pfizer se ha creado un departamento específico, es el equipo que nosotros llamamos de Network. Aquí está su responsable, el director, Gregorio Armenteros, y parte de su equipo. Y es un departamento que está especializado en implantar programas de salud en colaboración con las empresas. Ofrecemos apoyo a empresas y organizaciones, en concreto, que estén interesadas en tomar iniciativas para hacer frente al programa del tabaquismo. En este sentido, pues en Castilla y León ya estamos colaborando con varias empresas, en concreto con una empresa muy importante como es Ibeco. Luego Marta González nos comentará exactamente la experiencia que están teniendo en esta empresa con la instauración de un programa de deshabituación tabáquica.
Y a nivel nacional, pues también, después de un año de trabajo, pues ya son más 200 las empresas que han iniciado programas de este tipo y en los cuales pues nosotros estamos colaborando, sobre todo a través de los servicios médicos, para implantar este tipo. Muchas gracias, Miguel. Pasamos la palabra al consejero. Adelante, Antonio, cuando quieras. Buenas tardes. Pues, primero, felicitar al colegio, al Norte y a Pfizer por organizar este tipo de jornadas centradas en un problema de salud pública, probablemente el principal problema de salud pública que tenemos en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto una cuestión relevante. No sé si Carlos Aganzo va a conseguir que hablemos de los temas del tabaquismo en la empresa y demás en esta primera parte. Vamos a intentarlo. Bien, yo quería primero resaltar las dimensiones del problema. Ya ha dado algunas cifras Carlos Aganzo, pero también recordarles que se atribuye al tabaco, al consumo de tabaco, el 30% de la causalidad, de la mortalidad, de la morbilidad vinculada al cáncer, y por lo tanto es un factor identificado, perfectamente estudiado, además con una relación directa con la localización de algunos tipos de tumores y indirecta o de manera coadyuvante en otros, de manera que esto pues está perfectamente estudiado y lo sabemos. En segundo lugar, destacar también que habitualmente tendemos a hablar de las actividades de deshabituación, naturalmente de los tratamientos, y hablando de cáncer se habla casi siempre más de los servicios de oncología médica, de oncología radioterápica, de los aceleradores lineales, de los fármacos innovadores en materia de cáncer, y así sucesivamente, sin tener en consideración o hacerlo exclusivamente de una manera retórica, que sabemos que las actividades que reducen el consumo y que pueden prevenir el consumo del tabaco son las actividades más coste eficientes. Y esto es paradójico porque ocurre globalmente con una gran parte de las actividades preventivas de promoción de la salud, que sabemos que son las más eficientes y sin embargo pues apenas representan el 1, el 2 o mucho el 3% del esfuerzo en términos de gasto sanitario en relación con ese 98, 99 o 97% del esfuerzo de los gobiernos destinados a la asistencia sanitaria. Y esto es paradójico porque lo sabemos, pero aún así se mantiene esa dinámica, ese desequilibrio, digamos, en el esfuerzo desde el punto de vista de las políticas sanitarias. Eso tal vez nos llame a la idea de que tendríamos que analizar con mayor carácter sistemático la efectividad de las políticas preventivas, ponerlas más de manifiesto desde el punto de vista práctico para ir atrayendo más recursos a esas actividades que puedan reducir en alguna medida las necesidades de gasto en asistencia sanitaria. La segunda cuestión que quería comentar es que desde el punto de vista de la evolución del consumo del tabaco y de su impacto, las modificaciones legislativas que se han producido han contribuido relativamente a su reducción. Sin embargo, la legislación en materia de tabaco yo creo que ha sido adecuada, ha tenido esa evolución positiva, incluso en sus incumplimientos, porque también es evidente que existe un clima social que favorece el incumplimiento de la legislación. Creo que algunas personas que han comido hoy juntas les han ofrecido algún lugar para poder fumar dentro de un restaurante, espontáneamente casi, pero si cualquiera va a un restaurante y en un momento pide zona para poder fumar, pues no tiene grandes dificultades en algunos de ellos, ¿no? O sea que incluso con sus incumplimientos la legislación ha sido positiva. Por eso en Castilla y León, y tomando las palabras que planteaba Antonio Otero,
Desde luego no somos partidarios de flexibilizar la legislación y menos de vincularlo a otro tipo de ventajas desde el punto de vista del desarrollo empresarial, desde el punto de vista de la creación de empleo. A mí me parece que eso no tiene ningún sentido. Es decir, yo creo empleo si usted me permite incumplir o me modifica específicamente la legislación para que yo pueda generar empleo, invertir o lo que fuera. Yo creo que eso está fuera de lugar. En ese sentido, creo que globalmente el sector sanitario ha apostado por ello a través de muchas organizaciones. De luego me consta que los colegios así se han pronunciado, distintos colegios sanitarios. Junto a eso, una preocupación y es el incremento del consumo de tabaco entre jóvenes. Parecería que las últimas generaciones de jóvenes eran las que reñían a sus padres por fumar y tenían una actitud, iba a decir casi poco tolerante con los vicios de sus padres, los vicios en relación con el tabaco me refiero, y sin embargo nosotros hemos detectado, el año pasado se hizo una encuesta entre estudiantes de cuarto de ESO, en torno a 16 años, el 22% declaraban consumir tabaco, haber consumido, creo que la pregunta era más de 100 cigarrillos, y lo preocupante especialmente es que el 66% de quienes lo declaraban eran chicas y el 33% varones. También tenemos algunos indicadores de esa incorporación a esa normalidad perversa por parte de las mujeres, como es el incremento. Parece que en algunas cosas la igualdad os afecta a las mujeres negativamente, con el incremento muy importante también de cáncer de pulmón entre mujeres en los últimos años, mal indicador también, y también algunas estrategias que son malos indicadores de algunas industrias, la introducción del cigarrillo electrónico y el debate que se plantea en estos momentos, pues también es un indicador de que frente a estrategias legislativas que llegan al conjunto de la sociedad, hay otras estrategias para ir por los bordes, incorporando algo que yo creo que después algo le he oído decir a Félix del Campo, en el sentido de que bueno, el cigarrillo electrónico también contiene nicotina en unas concentraciones distintas, pero requeriría, como hemos planteado ayer al Ministerio de Sanidad, alguna regulación sobre sus contenidos, sobre sus condiciones, en su caso de venta, sobre su uso en determinados lugares. En Castilla y León nunca hemos sido partidarios de iniciativas autonómicas ante problemas nacionales, iniciativas locales. Si fueran imprescindibles no quedará más remedio, pero parece lógico que la regulación que haya que realizarse se realice para todo el territorio español y por lo tanto actúe el Ministerio de Sanidad, como digo, como Castilla y León y varias comunidades autónomas hemos planteado ayer mismo en una comisión de salud pública de las comunidades autónomas y del Ministerio. Y para acabar, trasladar, por no hablar del ámbito empresarial que nos decía Carlos Aganzo, simplemente que en el sistema sanitario se han desarrollado algunas iniciativas en la atención primaria. Quienes trabajáis en los centros de salud habéis atendido en los últimos años a 230.000 fumadores mayores entre la población mayor de 14 años. El pasado año fueron 36.000, de los cuales el 23%, creo recordar, de quienes entran en ese programa lo formalizan y lo desarrollan, y de ellos el 33%, también creo recordar, no consumen tabaco pasados 6 meses. Es buena señal. Hay oferta sanitaria también en algunos servicios hospitalarios de neumología, también en colaboración con la Sociedad Española contra el Cáncer, con financiación de la Consejería de Familia. Hay diversas iniciativas que yo creo que permiten afrontar el problema de la adicción al tabaco y
Y yo creo que esas son algunas de las luces y de las sombras que tiene en este momento esta cuestión. Y yo... Sí, muchas gracias. Del cigarrillo electrónico yo creo que dedicaremos una jornada exclusiva, yo creo, al cigarrillo electrónico, que da mucho que hablar y es muy altamente polémico. Pero yo no me resisto a que hablemos de las empresas y, por lo tanto, antes de terminar esta primera parte, les voy a preguntar a un investigador empresa, por una parte, a un profesional de la medicina, por otra parte, y a una administración, qué recorrido, qué ventajas, qué posibilidades hay el trabajar con las empresas, puesto que estamos hablando de un 24% general, no estamos hablando de la gente que acude a la consulta, sino de tratarlos en la propia empresa, no estamos hablando de un plan específico de una administración, sino de qué manera pueden colaborar con las empresas, porque con este porcentaje puede ser muy útil. O sea, si verdaderamente se puede incidir en la empresa, estamos ya eliminando el problema desde una de sus raíces, ¿no? Porque parece ser que el trabajo, entre otras cosas, produce también esta adicción. Las necesidades del trabajo nos dan un mayor porcentaje que entre las personas que no trabajan. Por lo tanto, yendo a la empresa, yendo al trabajador, yendo al día a día de nuestras pequeñas y medianas empresas y de las grandes y las regulares, les voy a una pregunta breve a cada uno: ¿qué recorrido le ven y qué importancia puede tener esto? Trabajar no solo desde un punto de vista general, ni como laboratorio, ni como profesional, ni como institución, sino trabajar específicamente codo con codo con los directores de recursos humanos, con las empresas. ¿Qué recorrido le veis? Empezamos, si os parece, por el final de la mesa. Vale. Bueno, yo creo que para cualquier empresa, digamos que es muy importante, y cada vez le da más importancia a todas las empresas a lo que es la responsabilidad social, y todas las empresas tienen una preocupación cada vez mayor porque sus empleados pues tengan un estado de salud lo mejor posible. Eso es algo indudable. El tabaquismo, el problema que tiene, al ser el problema este de salud que estamos comentando, pues es que provoca una serie de costes derivados de lo que es el absentismo laboral y la pérdida de productividad. Entonces, aparte del estado de salud de los propios empleados, a la empresa le puede generar unos costes adicionales que se pueden evitar. Desde Pfizer hemos desarrollado una herramienta que precisamente puede ayudar a las empresas a estimar, a calcular los ahorros o los beneficios que puede traer para la empresa la instauración de un programa de deshabituación tabáquica entre sus empleados. Según la última encuesta nacional de salud, y yo creo que es un tema que ya se ha comentado, aproximadamente el 24% de la población actualmente fuma a diario. Si eso lo llevamos a la población activa, la población trabajadora pasa a ser un 28%. Es decir, estamos hablando que aproximadamente una de cada 4 personas es fumadora, uno de cada 4 trabajadores. Y según el Instituto de Estudios Fiscales, un fumador causa aproximadamente 4 días de baja más al año que un no fumador. Y por otro lado, tiene también una menor productividad, que se ha calculado en unos 12 minutos diarios de menor productividad respecto a un no fumador, lo cual representa unos 6 días al año. Por tanto, el tabaquismo genera unos costes laborales que tienen un impacto importante en las empresas, y por esta razón pues cada vez más empresas están interesadas en instaurar este tipo de programas de deshabituación tabáquica. Con el modelo que hemos desarrollado desde Pfizer, y aplicando un ejemplo para una empresa de unos 1.000 trabajadores, pues con estos datos estadísticos que se manejan actualmente, estaríamos hablando de que aproximadamente unos 280 de los empleados de esta empresa de 1.000 trabajadores serían fumadores. 280 fumadores dentro de la empresa, el 28%. Las estimaciones que hay de todos los estudios que se han venido realizando en los últimos años es que aproximadamente de esos 280 fumadores, entre 70 o 75 estarían dispuestos a dejar de fumar, a participar en un programa de este tipo de deshabituación de forma voluntaria y activa. Y de esos 70 o 75 fumadores conseguirían dejarlo después de seguir todo el programa de deshabituación, que incluye, por supuesto, la voluntad del propio fumador, que es importante, de dejar de fumar, terapia conductual, que es también muy importante darles apoyo a los fumadores con este tipo de terapias,
y en algunos casos, si el médico así lo considera necesario, el tratamiento farmacológico. De esos 70-75, aproximadamente 20 o 25 fumadores dejarían de fumar de forma efectiva tras el programa, es decir, un año después habrían dejado de fumar. Con estos datos, el cálculo que se puede hacer aproximado del beneficio para la empresa o de los ahorros en materia de absentismo laboral y pérdida de productividad alcanzaría los 45.000 euros. Es decir, digamos que calculando el ahorro debido a estos dos aspectos sería de esa cantidad. La inversión necesaria para desarrollar un programa de este tipo de deshabituación estimamos que puede rondar los 25.000 euros, con lo cual el beneficio neto solo el primer año para la empresa tras aplicar un programa de deshabituación tabáquica sería de aproximadamente unos 20.000 euros. Eso desde el punto de vista económico. Como digo, lo más importante al final para cualquier empresa es que todos sus empleados, todos los profesionales puedan realizar su actividad de una forma lo más saludable y en un estado de salud lo más óptimo posible. Muchas gracias, José Antonio. Se me ocurren muchas cosas que decir. Los médicos nos vacunamos poco, pero los médicos hemos dejado de fumar. Si hace unos años el porcentaje de médicos que fumaban era muy superior a otras profesiones, los médicos en estos 10 últimos años hemos pasado a ser la profesión de todas las del entorno laboral español, la profesión que menos fuma. Por ahí se empieza, esto es largo. Del tabaco, segunda parte. Del tabaco no lo sabemos todo. Sabemos muchas cosas, pero no sabemos qué mecanismos intervienen en la adicción, en la resistencia a determinados mecanismos para resolver la adicción. O sea, tenemos que resolver muchas cosas todavía. Esto no justifica el hábito de fumar. El Sistema Nacional de Salud, fundamentalmente los médicos de atención primaria, por supuesto los neumólogos, cirujanos torácicos, los que intervienen más, cardiólogos, en todos los factores de riesgo cardiovascular, saben que el tabaco es un factor primordial en la posibilidad de tener eventos cardiovasculares. Esto es, ningún médico con un poco de sentido común lo desconoce. Otra cosa es la influencia que este médico sea capaz de hacer en el paciente que consulta por cualquier otro motivo. Como decía al principio, esa intervención ha demostrado una efectividad enorme, mucho más que cualquier otra. O sea, que el médico de cabecera le diga a un paciente, sería bueno que revisaras esto, que pensaras en que tienes que dejar de fumar, esto ha demostrado ser muy efectivo, porque ese paciente va a ir tomando en consideración, porque lógicamente ninguna cosa se hace de manera individual, todo se hace entre todos, entre administración, entre casas, laboratorios farmacéuticos, entre sociedad, entre médicos, entre enfermeras, todo se hace entre todos y vemos viendo que los índices de deshabituación al hábito tabáquico van aumentando, o sea, cada vez hay menos fumadores. Todas las estrategias, esta misma, y la difusión que tenga mañana en el periódico de mayor difusión en la provincia, van a significar que alguien se dé cuenta en la empresa o no en la empresa de que a lo mejor convenía revisar esto. Y probablemente dentro de unos años acabemos con esta lacra, por llamarlo de una manera cruda, que significa el hábito de fumar. Yo, una cosa personal, que no tenía por qué decirla, pero de las últimas decisiones que he tomado en mi vida, hace 6 o 7 años conseguí dejar de fumar. Y es de las decisiones de las que estoy más orgulloso, curiosamente. Entonces, esto es un factor que influye también en que transmitamos los sanitarios a la población de la inconveniencia de fumar, a nivel laboral, a nivel social, a todo tipo de nivel, sobre todo el familiar también, cuando los hijos están presionando, joder, papá, deja de fumar ya, que no sé qué, porque están recibiendo información en el colegio o en muchos sitios de lo nocivo que es el hábito de fumar.
no tengo más cosas que decir. Muchas gracias, consejero. Cierra esta primera parte. Pues bien, si los médicos fumamos menos globalmente y nos vacunamos poco, aprovecho para decir que deberíamos vacunarnos más. Lo repito porque el año pasado solo se vacunaron el 26% de los profesionales sanitarios frente a la gripe. Por lo tanto, deberíamos vacunarnos más porque sabemos que también es una intervención efectiva y eficiente desde el punto de vista del equilibrio entre gastos y recursos. Y desde el punto de vista de las estrategias de prevención y de reducción del hábito tabáquico, yo creo que en el ámbito empresarial hay distintos elementos que pueden desde luego apoyarlo. Supongo que después se hablará de ello por parte de quienes forman parte de la sociedad científica de medicina del trabajo y de prevención de riesgos laborales, pero también recordar que en ese ámbito hay intervenciones más o menos sistemáticas desde distintos programas que se aplican en algunas empresas hasta reconocimientos de salud laboral que yo creo que tienen un cierto grado de obligatoriedad su oferta en función del tamaño y de las dimensiones de cada una de las empresas, y que esa también es una buena oportunidad. Desde luego los datos que facilitabas del impacto que tiene en términos de reducción del absentismo laboral, de mejora de la productividad, esos datos son evidentes y habría que plantearlo no tanto en el equilibrio contable de las empresas, como también desde una perspectiva social, porque yo creo que es un problema que hay que abordarle desde frentes distintos. Cuando antes hablaba de que entre nuestros jóvenes tal vez se esté incrementando el consumo de tabaco, me preguntaba alguien, bueno, pero entonces ¿qué habrá algo que hacer? Claro, pero aquí no es una cuestión exclusiva del sistema sanitario, de sus profesionales, no es una cuestión exclusiva del sistema educativo, tampoco de las actividades empresariales o de la prevención de riesgos o de la salud laboral, sino que es una tarea colectiva, y por eso me parece razonable que se aborde también desde el ámbito empresarial este tipo de iniciativas. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta primera mesa. Vamos a pedir a nuestros ponentes que se queden aquí. Se van a ir incorporando los ponentes de la segunda mesa. Por favor, vayan formulando sus preguntas, que las podremos responder todas al final, y háganoslas llegar cuanto antes. Yo me retiro y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias. No, pero están todos, están para que se sienten todos. Yo me levanto. Claro, y quedáis tres. Sí, entonces bueno, si eso es un perro, si os veis la ley de Sergio, nos aquí.
Yo presento desde aquí. Bueno, pues ahora pasamos a una parte más técnica, pero yo no quería, antes de presentaros a los siguientes ponentes, bueno, pues que yo quería ratificar las palabras de Antonio, dando un agradecimiento a unos necesarios colaboradores, como son Pfizer, como es el Norte de Castilla, y también quería agradecer al consejero por dos cosas que me parecen muy importantes. En primer lugar, bueno, pues el compromiso que le hemos sacado para que, bueno, pues nos apoye en nuestra propuesta de no modificación de la ley del tabaco, que nos parece muy importante para todos, y luego, bueno, pues también Carlos Aganzo ha lanzado, bueno, pues las posibilidades de que en un futuro próximo, bueno, pues podamos organizar un debate sobre un tema que cada vez va a ser más polémico y va a generar mucha más controversia, como es el cigarrillo electrónico, sobre el cual, bueno, pues no conocemos muchas cosas, no conocemos cuál va a ser su trascendencia a lo largo del tiempo, pero que, bueno, pues va a tener mucho impacto, va a tener mucha presión como sustitutivo del hábito tabáquico, pero desconocemos la importancia que puede tener a lo largo del tiempo. Bueno, en primer lugar va a intervenir Félix del Campo, presidente de Socalpar. A continuación intervendrá Marta González, responsable del Servicio de Prevención de Ibeco en Valladolid, y por último Sonsoles Moretón, delegada territorial en Castilla y León de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Adelante, Félix. Buenas tardes. En primer lugar, agradecimiento al organizador Norte de Castilla, al patrocinador y al resto de las sociedades. Realmente el señor consejero y el Antonio Otero pues prácticamente me han pisado mi comunicación, porque han expresado el motivo por el que yo estoy aquí, que es hablar de la importancia del tabaco sobre la salud. Sencillamente yo soy neumólogo y os recuerdo que una cosa muy importante todos los días es que no hay vida sin respirar. Realmente lo más importante que hacemos cada mañana fundamentalmente es respirar. Yo tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Decía muy bien buenas noticias, como decía el señor consejero, si uno mira cuál es la prevalencia de consumo de tabaco en las últimas encuestas de salud, la que se ha realizado en el año 2011, o tal como pongo en la diapositiva, la que se ha realizado a nivel europeo, pues efectivamente las noticias son buenas y la prevalencia del consumo de tabaco ha descendido, de tal forma que en estos momentos, comparado con el 2009, pues el 28% de las personas suelen fumar habitualmente. Por tanto, buena noticia. Se sigue habiendo más prevalencia en varones que en mujeres, pero cada vez más afromexicanos. Por tanto, desde este punto de vista, pues podríamos estar contentos. Pero en realidad, el pronóstico o lo que nos queda realmente no es así. Y el futuro realmente es bastante más incierto y no vamos a quedar más remedio que hablar de mortalidad. Y esto son malas noticias. Ya está claramente establecido, y voy a pasar un poquito de prisa sobre esto, de que efectivamente ya hay muchos estudios que han demostrado la causalidad del tabaco en muchas enfermedades cardiovasculares como la cardiopatía isquémica, las enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias como el cáncer de pulmón o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nadie en día pone en duda que el tabaco juega un papel absolutamente fundamental. Pero también hay una gran cantidad de enfermedades donde hay cierta relación, desde las enfermedades de la osteoporosis, las enfermedades periodontales o incluso enfermedades en relación con la vida reproductiva, niños de menor peso, complicaciones en el embarazo. Por tanto, podríamos decir que la morbilidad que produce el tabaco realmente es importante. Pero un aspecto que no nos podemos olvidar realmente es la mortalidad. Si uno mira cuáles son las 8 causas más importantes por las cuales se muere la gente, verá que 6 de ellas el tabaco es una parte fundamental. Y fijaros cómo el tabaco va a ser causa de mortalidad en las enfermedades cardiovasculares, en la EPOC, en el cáncer de pulmón. Por tanto, es precisamente esas dos enfermedades, cáncer de pulmón y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la que más es responsable de mortalidad en los pacientes fumadores. Últimamente tenemos datos, y esta gráfica muestro qué ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 50 años. Y fijaros que vamos a ver cómo es el comportamiento del hombre y la mujer. Ya lo estaba adelantando el señor consejero, que cuando analizamos en 3 periodos distintos, 3 décadas en los últimos 50 años,
del año 59 al 60, del 60 al 80 o del 2000 al 2010, vemos que la mortalidad en relación con el tabaco por cualquier casa está aumentando, pero está aumentando fundamentalmente, predominantemente a las mujeres, de tal forma que hoy en día la probabilidad de que un paciente que fuma con respecto a que uno no fuma casi de muerte es casi 3 veces, es decir, es exactamente la misma probabilidad entre los hombres que las mujeres. Pero además los datos que tenemos en estos momentos dice que independientemente de cuál es la causa de mortalidad, la probabilidad de la mujer es muy alta, de tal forma que podemos decir que cuando las mujeres fuman como los hombres, mueren como los hombres, es decir, la mortalidad es exactamente la misma. Y por tanto, esto es un dato absolutamente importante. ¿Pero qué está ocurriendo? Si decíamos al principio que la enfermedad cardiovascular es una causa de importante mortalidad, pues cuando vemos las gráficas en estos 50 últimos años nos damos cuenta que las enfermedades más importantes, como las enfermedades cardíacas o como las enfermedades cerebrovasculares, la mortalidad por estas enfermedades está descendiendo. Pero sin embargo, cuando analizamos qué ocurre con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que claramente está relacionada con el tabaco, pues la mortalidad está aumentando de forma terrible. Y estas son las malas noticias. Los pacientes con EPOC se mueren mucho más. Y por tanto, las dos enfermedades respiratorias que claramente tienen un incremento de mortalidad son la EPOC y el cáncer de pulmón. La EPOC es una enfermedad muy frecuente, tiene una prevalencia casi del 10%, tiene una gran cantidad de consumos de recursos sanitarios, es importante, muy frecuentemente tienen que ingresar al hospital, pero conlleva una mortalidad realmente elevada. Se estimaba que en el 2030 sería la muerte por EPOC la tercera causa, y sin embargo ya en el 2012 realmente ya en estos momentos es la tercera causa de muerte. Por tanto, la mortalidad asociada a EPOC realmente es importante. Fijaros, si volvemos a ver las gráficas de los 50 últimos años, pues vemos cómo la mortalidad por EPOC es realmente elevadísima, pero tanto en hombres como en mujeres, de tal forma que en estos momentos aquellas personas que fuman van a morir por EPOC casi 25 veces más, es decir, la probabilidad de morir por EPOC en un paciente fumador con respecto a un no fumador es casi del 25%. ¿Por qué ha ocurrido esto? Es difícil de explicar, pero muy probablemente como consecuencia del cambio que ha habido en el tabaco se puede producir inhalaciones muchísimo más profundas que hace que el desarrollo de EPOC sea mucho más alto. Por tanto, mortalidad por EPOC realmente elevada. Lo decía también muy bien el consejero, hay muchas enfermedades neoplásicas que se relacionan con el tabaco, es ahí la lista realmente enorme, pero la más importante y la más frecuente es el cáncer de pulmón. Y curiosamente estamos muy acostumbrados a que haya carreras por el cáncer de mama, ahora hay un movimiento en Twitter de ponerse bigote porque el mes de noviembre los hombres que se ponen bigote están haciendo una lucha contra el cáncer de próstata, pero sin embargo nadie se acuerda del cáncer de pulmón. No he visto ninguna carrera por el cáncer de pulmón y sin embargo es la causa más frecuente de mortalidad. Cuando uno mira qué está ocurriendo con el cáncer, pues tanto en varones como mujeres veis que la prevalencia de cáncer de pulmón es la más importante en los varones, pero cuando miramos qué está ocurriendo en las mujeres ya ha sobrepasado el cáncer de mama. Es decir, en estos momentos en muchos países la causa de mortalidad por cáncer más importante ya no es la mama en la mujer, es el pulmón también. Por tanto, lo decíamos al principio, ¿no? Y fijaros cómo es la prevalencia de mortalidad en cáncer de pulmón elevadísima, tanto en hombres como en mujeres. Hoy en día sabemos que las mujeres tienen una mayor sensibilidad por los carcinógenos que aparecen en el tabaco y esto ha hecho que precisamente, fijaros, el riesgo de que una persona que fuma con respecto a una que no fuma, que se muera por cáncer de pulmón es casi 25 veces más. Pero tiene tanto riesgo los hombres como las mujeres, por tanto, mortalidad absolutamente importante. Estamos hablando de pacientes que fuman, pero no nos debemos olvidar del tabaquismo pasivo y es que en Europa prácticamente 19.000 muertes anuales son atribuidos al tabaquismo no pasivo. Esto también es muy importante a las empresas, el tabaquismo no pasivo, ¿eh? Por tanto, no nos olvidemos. Pero decía, tengo buenas y malas noticias. He hecho buenas noticias, malas, pero también tengo otras buenas noticias. Lo decía muy bien el señor consejero, decía que abandonar el tabaco es la medida más costo efectiva. Pero además está demostrado que siempre se está a tiempo de dejar de fumar. Pero ¿qué ocurre? Que si yo dejo de fumar antes de los 40 años, se va a reducir la probabilidad de muerte casi en el 90%. Por lo tanto, contra antes deje de fumar, mucho mejor. A medida que va pasando el tiempo, la probabilidad va a ser más pequeña. Pero esto es una buena noticia. Por tanto, el que deja de fumar reduce, por tanto, el riesgo. ¿Qué debemos hacer? Pues ha estado explicando un poquito a lo largo de la mesa. Y efectivamente las actuaciones son dos tipos. Las dos son complementarias. Primero, prevención primaria, que nos interesa que la gente no empiece a fumar y de ahí la gran importancia colectiva. Campañas en adolescentes,
una buena legislación, pero esto lo único que va a hacer es prevenir la mortalidad para dentro de 30 o 40 años, pero es que estamos hablando de mortalidad en estos momentos y eso hace que sea absolutamente importante el que los pacientes que fuman dejen de fumar y, por tanto, cesación. Consideramos que en este sentido es importante la financiación por la parte del Sistema Nacional de Salud de los medicamentos. Me parece importante. Mensaje para llevar a casa que estamos frente a la enfermedad, es prevenible, tratable y que, por tanto, estamos a tiempo de evitar todas estas cosas. Por lo tanto, siga nuestro consejo y nuestro consejo es que no fumen. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, ya me han presentado, soy Marta González, responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de IDECO España, en su fábrica de Valladolid. Y bueno, les voy a explicar un poquito cómo hemos arrancado nosotros con esta campaña, ¿de acuerdo? La verdad es que, bueno, empezamos con una frase que creo que todo el mundo, cuando intentamos dejar de fumar y al final lo conseguimos, lo vemos muy difícil. Yo reconozco que también soy exfumadora, desde hace ya casi 10 años, si no me equivoco. Entonces, bueno, ¿qué nos mueve a hacer esta campaña? Pues nos mueve sobre todo, en principio, razones legales, como ya hemos visto con el resto de los ponentes. Evidentemente existen medidas de control del tabaquismo, ha aumentado el precio, hay una restricción de la promoción y de la publicidad, y además una restricción del consumo en los lugares de trabajo. La restricción, obviamente, a nosotros nos ayuda bastante a nivel de prevención de riesgos laborales. Esta legislación, evidentemente, también está acompañada por la de seguridad y salud laboral. ¿Por qué? Porque bueno, hay interacciones con las sustancias del ambiente de trabajo. Podemos tener, y en nuestro caso existen atmósferas explosivas en el área de pintura. El 10% de los casos de incendio de conatos está relacionado con el hábito del tabaco. Y además una de las cosas importantes que nosotros nos planteamos cuando empezamos con esta campaña fue que queremos ser una empresa libre de humos, una empresa saludable y limpia, sobre todo. ¿Vale? Ya hemos hablado, ya han estado hablando el resto de compañeros sobre cuáles son las razones también económicas que nos mueven. Es que un trabajador cuesta más dinero a la empresa que un no fumador. Hemos estado viendo como son más absentistas, mayores índices de accidentabilidad, dos tercios de sus incapacidades laborales vienen motivadas también por el factor tabaco, las pólizas de seguros además se cobran más y eso es otra de las verdades y además también es una cuestión de imagen corporativa. Esto evidentemente justifica de manera clara cuáles son las medidas para abandonar el tabaco. Esto es una pequeña licencia humorística. Está claro también, y ya lo hemos estado comentando antes, que esto es algo voluntario. A nadie se le puede obligar a dejar de fumar. Tenemos que estar convencidos para poderlo hacer. Y pues nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues sobre todo, motivando. Y desde el Servicio Médico de Empresa, de grandes profesionales que están aquí sentados enfrente, lo hemos estado promoviendo de manera conjunta, haciendo el apoyo y el seguimiento con estos recursos propios de nuestra fábrica. Con apoyo psicológico, porque hay personas a las que evidentemente puede suponerles quizá algo más traumático, y una cosa con la que no podríamos haber funcionado y arrancado sin la subvención de la empresa, sin el apoyo de la dirección, que es el que nos ha dado vía libre para poder comenzar con este trabajo. ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Bueno, pues es un poco el cronograma que hemos seguido a nivel interno. Anunciamos y publicitamos, en cierta manera, que íbamos a hacer una campaña antitabaco, ¿de acuerdo? Dimos un periodo de inscripción para aquellos que estuvieran interesados, acudieran a inscribirse dentro de nuestro servicio médico. Tenemos una charla de motivación y una charla sobre todo de información. Lo que hemos estado hablando aquí, cuáles son las ventajas del tabaco, entre comillas, y cuáles son esas desventajas. A partir de ahí se comenzó a trabajar. Obviamente ya hemos hablado que hay un acuerdo de financiación de la empresa y lo hemos establecido junto con Pfizer, junto con el apoyo del laboratorio, es una forma de decirlo de una forma clara, ¿no? Son 3 packs los que hemos iniciado de 4 semanas cada uno. Entonces, la empresa subvenciona 2 packs, el primero y el tercero, y el trabajador hace
uno de los PAC de continuación. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues lo primero porque queríamos asegurar el inicio del tratamiento, darles unas facilidades para que continuaran. El PAC de finalización es por lo mismo, ¿no? Porque queremos que evidentemente las personas que comiencen a hacer este trabajo de deshabituación tabáquica continúen con ello. Y además el hecho de que ellos paguen el PAC central del tratamiento es simplemente para hacerles todavía más conscientes de que efectivamente quieren hacerlo. Y así también asegurábamos la finalización del tratamiento, que es de 12 semanas. Y obviamente podíamos incrementar la probabilidad de éxito en esto. ¿Dónde estamos ahora? Hemos comenzado en octubre, hace muy poquito, hace un mes y pico. La verdad es que la adhesión a esta campaña ha sido importante. De todos modos, nosotros somos entre un 25 y un 28% de fumadores, bueno, no me incluyo. De ellos se han apuntado alrededor del 20%, que es un número importante, son cerca de 40 personas más o menos, y ya son bastantes, dado que trabajamos con recursos internos. Y ahora mismo nos encontramos comenzando la cuarta semana, o lo que es lo mismo, el segundo PAC, por decirlo así, ¿no? Una vez que terminemos ya con el último PAC, continuaremos haciendo seguimientos. Actualmente el servicio médico los hace de forma semanal para ver cómo están evolucionando. Curiosamente, y hablando con mis compañeros, la verdad es que lo que están diciendo las personas que están haciendo esta campaña es que no les está costando tanto como ellos creían. Entonces, bueno, es algo positivo. Y a partir de los 12 meses del comienzo de la campaña, sería ya dentro de un año, en noviembre del 2014, ya consideramos a una persona como exfumadora. Es la forma que hemos tenido nosotros de arrancar y de comenzar con esa campaña. Además, muy bien asesoradas por Pfizer, obviamente que ha sido un apoyo muy, muy importante para comenzar a hacerlo. Y nada más, eso ha sido todo. Gracias. Pequeña. Bueno, agradecer lo primero a la organización de esta jornada, el que haya contado con los médicos, con los profesionales de la salud laboral, los médicos del trabajo, para participar en ella. Yo voy a comentar un poco lo que desde la medicina del trabajo podemos hacer por una empresa saludable, o lo que venimos haciendo, y también todo lo relacionado con las campañas antitabaco, que yo creo que ahora estamos comenzando. Ya hay muchos sitios donde se lleva tiempo haciendo, pero como decía Marta, yo creo que estamos en los comienzos de poderlo hacer con seriedad y con la ayuda pues espero que de las autoridades y por supuesto, de las empresas. La OMS en el año 2007 era consciente de que el desarrollo económico y la productividad de los países dependía de la salud de los trabajadores. Y entonces, cuando diseña su plan mundial, como objetivo fundamental o primordial, mete o incluye la promoción de la salud en el trabajo. La medicina y la enfermería del trabajo, siendo como somos agentes de la salud pública, tenemos una vocación que va más allá de lo que tradicionalmente se ha venido entendiendo como salud laboral, que es la dualidad entre seguridad y salud como tal, sino que creemos que nuestro ámbito de participación y de trabajo también abarca lo que son los hábitos de salud y los factores psicosociales. Y es así como se desarrolla nuestro trabajo, siendo conscientes también de la repercusión que actuando sobre los hábitos y la salud psicosocial, la repercusión que tiene también en el entorno en el que está el trabajador, tanto en el entorno de la empresa como tal, como también en la sociedad a la que pertenece el trabajador al que prestamos servicio. El trabajo que venimos desarrollando desde hace años nos ha llevado a ser conscientes de que son 3 las actividades fundamentales en las que tenemos que basarnos. La primera es la prevención y, evidentemente, si estamos hablando de salud laboral, es la prevención del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Pero también otras 2, que son la protección de la salud y la promoción de la salud. Consideramos que las 3 son piedras angulares de las actividades y del trabajo que tenemos que ir desarrollando, porque las 3
afectan a los factores determinantes de la salud en el trabajo. Es en este marco en el que los médicos y enfermeros del trabajo nos ponemos a disposición de la salud pública para crear, para promover y para poner en marcha modelos de gestión de empresas saludables, que sin duda afectarán también y contribuirán a tener también una sociedad más saludable. Dentro de estas actividades enmarcamos lo que venimos hoy a tratar, que son las campañas, yo me gusta llamarlas de prevención de los daños que el tabaco produce sobre la salud. No es que estemos en contra del tabaco por ser tabaco, sino por el daño que ocasiona. Si no lo ocasionara, pues nos daría igual. Y vamos a ver cómo dichas campañas, dependiendo del entorno en las que las desarrollemos y cómo se hagan, se pueden enmarcar dentro de lo que hablábamos antes de prevención, protección o promoción. Hablando de prevención, la prevención que es aquello que nosotros hacemos de forma anticipada para evitar que se materialice un riesgo, que se materialice un daño, evitando los riesgos, es una labor que tenemos que hacer con el tabaco también, porque interacciona, y antes creo que se ha mencionado, con muchos de los agentes a los que los trabajadores están expuestos. El más llamativo es el del amianto. Está demostrado el efecto sinérgico que el tabaco produce en los trabajadores que están expuestos al amianto. El riesgo de cáncer de laringe y de cáncer de pulmón se eleva muchísimo. Y está demostrado también no solo ese efecto, sino la efectividad que tienen las campañas preventivas para la deshabituación tabáquica. Entonces, en todas aquellas empresas donde hay personal que haya podido estar expuesto, personal ya no solo porque hayan manipulado directamente el amianto, sino gente dedicada al mantenimiento, fontanería, etcétera, etcétera, sería un ámbito en el que hay que tenerlo en cuenta. Tal es así que el propio Real Decreto, el 396 del amianto, en el artículo 13, considera que la formación que se debe dar a los trabajadores no solo debe incluir los riesgos del amianto, sino también debe incluir claramente información sobre el efecto sinérgico que el tabaco produce en estos trabajadores. Y queda recogido, por supuesto, en el protocolo del Ministerio, elaborado para el amianto como uno de los puntos fundamentales de la historia clínica, y que además es una revisión del año 2013. Si hablamos, por ejemplo, de la neumoconiosis, en este caso no se ha demostrado que el tabaco aumente el riesgo de neumoconiosis como tal, pero sí que se ha demostrado que el daño que produce a la función pulmonar sí que es mayor en los trabajadores que fuman. De hecho, se está haciendo revisiones en Osalan, en concreto, de los protocolos publicados por el Ministerio para ver aquellos que precisan una revisión, y deja patente en la revisión que se hace, y bueno, siempre teniendo en cuenta la medicina basada en la evidencia, que aquellos trabajadores que están expuestos a polvo respirable tienen un riesgo de EPOC severo mucho mayor que el que no es fumador, haciendo daño tanto en fumadores como no fumadores. El daño es mucho más severo en aquel que fuma. Tampoco debemos olvidar la labor preventiva, también la ha mencionado Marta, de la prevención de accidentes de trabajo cuando actuamos sobre el tabaco, por problemas por explosiones, cuando se fuma en ambientes donde hay explosivos, el riesgo de incendio, los cigarrillos que van a las papeleras, etcétera, etcétera, pues es una cosa también a tener en cuenta. Y no solo eso, sino la prevención de la enfermedad profesional, dado que el cigarrillo actúa también como vehículo de transmisión de otros tóxicos. Por eso, la prohibición de fumar y de comer en los ambientes de trabajo. Esto hablando de prevención. Si hablamos de protección, la protección de la salud, tal como indica la OMS, se refiere sobre todo a la seguridad alimentaria y al ambiente de trabajo. Y es en la parte del ambiente del trabajo en la que tenemos que incluir estas campañas antitabaco, que como veremos no solo afectan al ambiente laboral del fumador y no fumador, que gracias a la ley hemos conseguido que haya mejorado mucho, sino que además tiene una repercusión también sobre la sociedad, especialmente en algunos trabajos, como son los del ámbito sanitario y como son los centros educativos. El actuar sobre estos colectivos, no los sanitarios, sino todo el personal que trabaja en centros sanitarios y educativos, por su labor ejemplarizante va a repercutir claramente en la sociedad. Y además daríamos cumplimiento al artículo 43 de la Constitución, que realmente pues aboga y habla de la protección del ambiente de todos, ¿no? La promoción de la salud, que es la tercera o el tercer pilar en el que se desarrolla nuestro trabajo, lo que hace es permitir al trabajador tener las armas suficientes para actuar sobre su propia salud y protegerla o controlarla.
En la agencia europea incluye dentro de las distintas medidas de promoción de la salud como ejemplo la de la ayuda a los trabajadores para dejar de fumar. No solo vale a veces que es importante, y de hecho hay mucha gente que, posiblemente aquí hay alguno, que deja de fumar con intervenciones breves basadas sobre todo en información, sino que a veces es preciso darle las herramientas que a veces son tratamientos médicos para poder dejar su hábito tabáquico. Hemos mencionado ya, o han mencionado los compañeros, que el tabaquismo es la enfermedad respiratoria más frecuente, es la primera causa de muerte evitable en España, y entonces yo creo que ahí tenemos todos que trabajar mucho. Animamos a las autoridades a seguir trabajando en este sentido, a valorar el facilitar los tratamientos a los fumadores desde todos los ámbitos. Por supuesto, la atención primaria, la pediatría, por la labor que tienen de prevención en los adolescentes, la odontología, nos parece que es un campo donde habría que trabajar por la importancia que el factor estético tiene en la sociedad, y por supuesto desde los servicios de prevención, tanto propios como ajenos, por el fácil acceso que tenemos a los trabajadores antes de que acudan a las otras consultas de los especialistas neumólogos o cardiólogos cuando ya han enfermado. El coste, no voy a volverlo a repetir porque hayan hablado del coste anteriormente que supone a la empresa, lo resumo en aproximadamente 2.000 euros por trabajador fumador. Tampoco quiero perder de vista, y me gustaría mencionarlo, el animar a los representantes de los trabajadores cuando participan en convenios colectivos o en los pliegos de contratación de las actividades de prevención a que se dejen asesorar o que busquen asesoramiento por los profesionales especialistas en esta materia para incluir programas de empresa saludable que realmente sean efectivos y huir de otras cosas que se vienen metiendo habitualmente en la vigilancia de la salud, pues que son menos efectivas o que la efectividad sería mayor desde otras áreas de la salud, sin perjuicio que nosotros colaboráramos con ellos para su mejora. Y bueno, por supuesto, animar también, que hay muchos aquí, a los compañeros a seguir investigando en materia de salud laboral relacionada con el tabaco y con otros tóxicos, a pesar de las dificultades que nos encontramos en el día a día por el sector en el que trabajamos, pero que yo creo que merece la pena, y a no dejar de tener formación continuada, a velar por nuestra propia formación para pues conseguir que nuestros trabajadores dejen de fumar y tener unos lugares de trabajo más sanos para todos. Bueno, pues vamos a pasar al turno de respuestas a las preguntas de los asistentes. En primer lugar, pues una pregunta que yo pienso que está dirigida a nuestro consejero, que dice lo siguiente: tenemos la impresión de que colectivos como el de enfermería de los hospitales fuman mucho en determinados servicios, incluso exageradamente, y no sabemos, en primer lugar, si se ha estudiado la prevalencia de los fumadores en este colectivo, y en segundo lugar, si se ha pensado en alguna estrategia de deshabituación de este colectivo, que además crea un mal ejemplo. Bien, pues yo no sé si esto es así o es una impresión. Pero luego no hay, que yo sepa, estudios en Castilla y León que intenten evaluar el impacto o la prevalencia del consumo de tabaco entre distintas profesiones sanitarias. No sé si el dato, insisto, es correcto, de que la enfermería fume más que otras profesiones sanitarias, y por lo tanto no me atrevo a dar respuesta. Desde luego, desde que se aplicó la normativa y se hizo además una especie de cinturón preventivo a los hospitales con una zona un poco más amplia, sí que es cierto que la imagen de ver a profesionales vestidos de sanitarios fuera fumando, pues no es la mejor de las imágenes, pero no me atrevo ya a decir que la enfermería fume más que otras profesiones, y tal vez sea compartir la idea de que la imagen de sanitarios fumando en la cercanía del hospital pues no es la mejor de las posibles. Gracias. La siguiente pregunta va dirigida para Marta, y nos
nos pregunta: ¿el abordaje de la deshabituación tabáquica ha sido exclusivamente farmacológica? Y en segunda pregunta, si no ha sido así, ¿qué porcentaje están con fármacos y qué porcentaje con sustitución de nicotina y qué porcentaje con terapia conductual? Bueno, yo no soy médico, solo lo primero, pero bueno, os cuento un poco cómo ha sido. Solo lo hacemos con tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Es la única forma que yo creo que sabemos hacerlo y que sea efectivo. Sí que tenemos un dato curioso, es que después de escuchar la charla realizada por el responsable del servicio médico, ya unas cuantas personas, solo escuchando las desventajas, dejaron de fumar. Entonces ya fue importante, pero en principio es un tratamiento farmacológico únicamente. Muy bien, muchas gracias. Aracelis, actualmente, ¿en cuánto tiempo se estima que ha cesado el riesgo de cáncer de pulmón en exfumadores? Se decía hace años que 10 años era suficiente. ¿Y si hay algún estudio que...? El concepto ha cambiado. Es una pregunta que siempre te hace típicamente el periodista, ¿no? Dice, ¿qué ocurre nada más dejar de fumar? Pues evidentemente nada. Sí que notas mejoría clínica, pero realmente la mejoría va a estar a largo plazo. Tradicionalmente, efectivamente, se decía que 5 años era el tiempo donde ya no tenía riesgo de cáncer de pulmón, pero hoy en realidad estamos viendo gente que 15 años después tiene cáncer de pulmón. Por lo tanto, el tiempo es muchísimo más largo. Pero el estudio que os comentaba antes es importante. Es decir, contra antes se deje de fumar, antes es menor la posibilidad. Si tú dejas de fumar antes de los 40 años, la probabilidad se reduce el 90%. El señor que a los 50 y tantos años sigue fumando, sigue teniendo casi dos veces riesgo más. Por tanto, el mensaje siempre es dejarlo y cuanto antes mejor, pero siempre se está a tiempo. Muy bien, gracias, Elis. Esta es una pregunta que va dirigida, yo entiendo que a los colegios profesionales, en este caso a ti, Antonio. ¿Existen campañas de concienciación en los colegios? Y si no es así, ¿está previsto implantarlas? Como decía antes, yo creo que los médicos hemos demostrado una disminución importantísima del porcentaje de fumadores con respecto a otras profesiones sanitarias. No tenemos datos para ello, pero sí es una cosa constatable por la realidad en la que nos movemos, ¿no? Indudablemente el médico, tanto del hospital como de primaria, es un agente de salud. Entonces, en la medida que algún médico se le vea fumando a las puertas del centro de salud o del hospital, es un mal ejemplo, como decía el consejero, y una cuestión que tenemos que evitar desde el punto de vista de agentes de salud. Pero por otro lado somos conscientes, yo creo que todos los médicos, enfermería, todos los profesionales sanitarios, somos conscientes de este hábito, este vicio no es saludable. Por tanto, yo sí que sé que disminuimos el hábito tabáquico, pero efectivamente desde el colegio, en este caso en nuestro colegio, no estamos haciendo, salvo estas cosas que estamos haciendo, que efectivamente influyen seguramente en la opinión pública y por tanto también en la opinión de los médicos, no estamos haciendo ninguna campaña activa. Todas las campañas, esto es como una cosa transversal. Efectivamente, si hablamos del cáncer de vejiga, hablamos del que el cáncer de vejiga es muy importante la relación que tiene con el tabaco. Si hablamos de cáncer de pulmón, por supuesto, de la enfisema. O sea, todas nuestras actividades de formación inciden en el factor causal que puede significar el tabaco. Pero campañas como tal no estamos haciendo, salvo este tipo de actuaciones mucho más específicas contra eso, ¿no? Claro. Yo añadiría que, bueno, tampoco hay campañas para promover la vacunación de la gripe. Sí que la hay. Sí que la hay, lo que pasa es que la hacemos por caso. Yo continuando con la exposición de Antonio Otero, yo creo que todos los que trabajamos en salud, desde el consejero hasta el último en el escalafón, por decirlo de alguna forma, de los trabajadores sanitarios, tenemos que dar ejemplo porque en muchos casos se fijan en nosotros. Entonces, bueno, pues tenemos que evitar, pues, por lo menos públicamente, la hacer ostentación de algunos hábitos tóxicos. No, simplemente quería decir, aprovecharnos bien, que recientemente en el último congreso que ha habido simposio en Burgos, Socalpar puso, coincidiendo con el colegio con la reunión científica, puso un pequeño stand donde se vacunaba gratuitamente a los pacientes frente al neumococo. Y algunos médicos se vacunan, así que sí que estamos haciendo una campaña por eso. Tenemos más miedo al neumococo que a la gripe, pero porque ya vamos entrando en edad.
Bueno, hay una pregunta que va dirigida a toda la mesa en su conjunto, que es ¿qué opinión les merece a la mesa el cigarrillo electrónico? Yo añadiría, la pregunta la dirigiría, aunque va dirigida a la mesa, pues sobre todo a Félix del Campo y a Antonio Sáez, el consejero. Yo os preguntaría, añadiría, ¿no? ¿Entendéis el cigarrillo electrónico como una terapia de deshabituación, como una sustitución del hábito? ¿Pensáis que la falta de regulación en la mayor parte de las comunidades, creo que solamente Andalucía y Cataluña lo han regulado, puede generar conflictos y desigualdades entre los fumadores clásicos, por decirles de alguna forma? Vamos a tener dos tipos de fumadores, los clásicos y los modernos, que son los del cigarrillo electrónico, pero mientras no esté regulado, pues estos fumadores de vapeadores, como se les llama, de cigarrillo electrónico, pueden estar en sitios que están prohibidos, están vedados para los fumadores clásicos, con lo cual puede generar más ansiedad en el fumador clásico, puede inducirle a que abandone su puesto de trabajo, que abandone su puesto de trabajo temporalmente para fumarse un cigarro. ¿Qué pensáis de todo esto? Lo decías muy bien al principio, hay que ser prudente, pero ya las sociedades científicas se han puesto claramente a decir, no se debe, y en esto todo el mundo, todas las sociedades científicas están de acuerdo, no se puede recomendar el cigarrillo electrónico como terapia para dejar de fumar, eso está absolutamente claro. La otra cuestión es, que lo decía muy bien el señor consejero, que de alguna forma este tipo de empresas están buscándose la vida, de la forma que el problema que tiene es que prácticamente todas provienen de China. Son muy variables, no sabes qué contienen, algunas tienen nicotina, otras no tienen nicotina. El otro problema es que se están empleando en sitios donde son reservados para espacios sin humo, es decir, de alguna forma se están saltando un poquito la normativa y no hay estudios a largo plazo realmente de lo que está ocurriendo, pero sí que a corto plazo pues parece que producen más irritación faríngea, produce más broncoconstricción. Y luego lo más importante es que sigues relacionando el hábito de llevarte algo a la boca, de tal forma que estás induciendo a la gente joven, que es precisamente los que a largo plazo hay que preservar para que es más fácil que vuelvan a fumar. Entonces, desde el punto de vista de las sociedades científicas, claramente no. O al menos se debe normalizar su uso. Bueno, yo añadiría lo que señalaba Félix. Primero, que lo que existe es una grado importante de incertidumbre, de desconocimiento y es un ámbito desregulado en alguna medida. Hasta el punto de que no se conoce por parte de las autoridades sanitarias cuáles son los componentes de ese tipo de cigarrillos electrónicos, qué sustancias contienen, lo cual es un elemento pues para preocuparnos un poco. Si me permiten una anécdota, hace unos años, yo no trabajaba en sanidad, un conocido me dijo, oye, yo tengo una empresa que quiere comercializar unos polvos que se añaden a la punta del cigarrillo y que, además de generar mucho menos olor a tabaco, reducen, tienen un componente terapéutico de no sé qué tipo, etcétera. Yo le puse en contacto con algunas de las autoridades sanitarias de consumo y al cabo de varios meses me dijo, esto es imposible. La jaula burocrática me dicen que yo lo puedo vender, pero que no hay nadie que me autorice en España a vender ese tipo de productos. Que lo intente vender a través de los estancos, pero que como no hay nada regulado, lo venda y si no pasa nada, pues no pasa nada, ¿no? De hecho, algo a mayor escala y en otro orden de cosas ocurre con el cigarrillo electrónico. En el mes de octubre ha habido una directiva del Parlamento Europeo en la que se viene a señalar que si es un producto que se anuncia o se publicita con valores medicinales o con propiedades medicinales, debe declararse su composición. En cualquier caso, no hay ninguna regulación en España, tampoco las comunidades autónomas, lo que decía José Luis, hay 2 comunidades autónomas que han anunciado que van a regular la prohibición de su uso en espacios sanitarios y educativos, pero todavía no se ha producido. Y por eso decía que lo lógico es que haya una regulación en toda España por parte del Ministerio de Sanidad, y yo creo que debería hacerse relativamente pronto, porque además un fenómeno tan incierto como este lo que genera es lo que hace poco me decía un amigo, que me decía,
mira, me he comprado un cigarrillo electrónico. ¿Y qué tal? Y dice, bueno, bien, porque antes de llegar al trabajo me fumo uno en la calle, por la mañana le doy unas caladas varias veces al electrónico, luego en cuanto salgo fumo otro y así solo fumo 2 por la mañana, ¿no? Bueno, pues ese desconocimiento incluso de su contenido y ese tipo de prácticas yo creo que no son, desde luego, desde el punto de vista sanitario no tiene ningún interés y desde luego convendría proceder a una regulación que tenga en cuenta el contenido, los productos que contiene y en su caso las limitaciones de uso en determinados espacios. Pues no hay más preguntas. Pues nada, en el fondo tenemos un vino español para que sigamos